Buenas noches, querido público. El día de hoy veremos una de las historias que ustedes me hicieron llegar. Se trata de una historia que sucedió aquí en México durante los años 80 y que lamentablemente acabó con la vida de toda una familia. Así que los invito a que vayan por su café, sus galletas o sus palomitas y que se queden conmigo. Buenas noches, Carlos. Quiero contarte algo que me sucedió cuando yo era un niño en los años 80 y que seguramente has escuchado hablar de esta historia por ahí. Yo vivía en el municipio de Victoria, en el estado de Durango. Realmente había nacido allí y crecí en una familia muy católica, en la que los domingos se repetía una rutina muy sencilla: despertar, desayunar, ir a misa a la iglesia del pueblo y luego a la barbacoa. La verdad es que todos en Victoria nos conocíamos. No era una comuna o una secta como de esas que se ven en las películas, pero sí era muy normal que todos nos enteráramos de las cosas que sucedían en cada familia. De hecho, las familias de la Purísima eran muy tradicionales. Me refiero a que la mayoría, si no es que todas, estaban conformadas por un papá, una mamá y mínimo dos hijos. Algo muy normal por aquellos años 80. Cómo hemos cambiado, que hoy en día las familias acá en la Ciudad de México ya son muy distintas. Pero bueno, en Victoria todo se sabía, y resultado de ello a veces habían muchos prejuicios y chismes entre las familias. Aunque nos hablábamos en la iglesia o a veces armábamos comidas grandes, la verdad es que al llegar a la casa yo escuchaba que mis papás hablaban muchas cosas de la gente. En ciertos momentos me daba cuenta que hablaban de temas fuertes, porque mis papás me decían a mí y a mi hermano que nos fuéramos al cuarto porque era de mala educación escuchar las pláticas de los adultos. Recuerdo que una de esas pláticas fue acerca de una nueva familia que había llegado a Victoria. Esa plática sí la pude escuchar, porque yo no identificaba muy bien a aquella familia, y mis papás estaban platicando que era una familia muy rara, porque hasta eran ateos, algo bien raro en aquellos momentos. Pero me di cuenta que sí era verdad lo de aquella familia cuando en la escuela nos presentaron a una compañera, Karen Briseño. Siempre me he considerado un sujeto tímido, de pocas palabras. No sé sacar temas. Cuando era niño era menos tímido, pero estoy seguro que solo hablaba de temas muy tontos, porque ahora lo recuerdo y me da pena. Total que la primera vez que le hablé a Karen fue para preguntarle si tenía sacapuntas. Y sí tenía. Después, unos meses más tarde, porque sí pasó mucho tiempo, comencé a hablarle a mis amigas en el recreo. Una de ellas, Sofía, se juntaba mucho con Karen. De hecho, hasta se me prendió como un foquito dentro del corazón de tener una nueva amiga, porque era una niña muy amable, muy platicadora, pero también algo burlona, porque se reía de ciertos defectos físicos de otros compañeros, aunque sin decirles. Me acuerdo que en alguna plática con mis amigos estaba Karen y Sofía, y otros niños de los que no me acuerdo, la verdad. Estábamos en un circulito en el recreo. Me acuerdo del sándwich de jamón y queso Oaxaca que me hacía mi mamá, y cómo ya me había cansado ese sabor, pero me seguía gustando de cierta manera. Pero esos niños sin pelos en la lengua, como son los niños, le preguntaron a Karen por qué ella y su familia no iban a misa. De hecho, en la iglesia siempre nos veíamos, y algunos hasta tomamos el catecismo juntos. Era muy normal eso. Lo anormal era que alguien no asistiera a la iglesia, por lo que mis amigos le preguntaron a Karen cuál era la razón de eso. ¿Por qué tu familia no va a la iglesia, Karen?
Yo creo que sí le incomodó la pregunta, porque vi su cara y era una cara como de no saber qué decir. Pero entre otras cosas nos dijo que era porque ellos no creían en Dios. No creían que existiera Dios, y como sus papás eran maestros, le habían dicho que Dios era un invento. Mis amigos se sorprendieron de esa respuesta, y no podían entender la razón por la que Karen y su familia no creían en Dios. Karen también nos contó que ella y su familia vivían en Estados Unidos y que nunca habían asistido a una iglesia católica. Además, sus papás siempre le enseñaron que Dios no existía y que era una creencia para controlar a la gente. La verdad es que cuando dijo lo de los Estados Unidos, le creí todo porque desde el principio supe que su familia era de dinero. Traía unos colores muy caros y su lunch siempre se veía rico, mejor que el de todos los demás. Karen después nos contó también que su familia se había ido a vivir a la mansión de Victoria, una casa bien grande que por aquellos tiempos la gente pensaba que era un lugar embrujado. Mis papás me contaron que ese lugar estaba feo, porque tiempo atrás la policía se dio cuenta que ahí celebraban cultos satanistas y ocultistas, algo que entendí hasta ahora que era grande. En ese tiempo, yo pensé que eran reuniones como de la iglesia, pero no entendía por qué la policía no los dejaba tener sus cultos. Mi mamá me explicó a grandes rasgos que se hacía brujería en esa casa y que se lastimaba a animales. Solo así supe que estaba mal. Entonces, cuando Karen nos contó que su familia y ella vivían allí, pensé que ella era satanista o algo así, pero me dio como una sensación de maldad. Luego, en el café de la noche con mis papás, ellos me contaron que la familia Briceño había conseguido comprar la mansión de Victoria a un buen precio, aunque les habían advertido que se habían cometido delitos en esa casa. Como la familia era atea y nada supersticiosa, decidieron vivir allí y comprar la mansión a un buen precio. De algo que me doy cuenta hoy en día es que también mis papás solían criticar mucho a la familia Briceño, porque les molestaba mucho que no asistieran a la iglesia. La verdad es que en esos momentos siempre consideré ir a la iglesia como algo aburrido y feo, porque yo no sentía ninguna conexión con Dios. También me daban miedo algunas de las imágenes que allí estaban. Pero mis amigos sí molestaban mucho a Karen, sobre todo las niñas, quienes en alguna ocasión escuché decir que le decían la demonio. Para ser sincero, alguna vez yo también le dije así, para no querer sentirme excluido de mis amigos, aunque debo decir que ella nunca me escuchó. Me sentí menos culpable de haberle dicho así cuando una vez me platicó que tenía un mejor amigo, que nadie lo podía ver y que podía hacerle daño a cualquiera que se metiera con ella. Eso lo sentí como una amenaza indirecta, pero también como una historia fantasiosa. En la escuela se solían contar muchas historias así, de que si la escuela había sido un panteón o que una niña se aparecía en los baños. Por eso cuando me lo contó, como que no le creí. Pero me dijo que su amigo se llamaba Naro y que le decía que conocía a sus amigas que hablaban mal de ella y que escribiera todos sus nombres en un diario para que no se le olvidara quiénes son los verdaderos amigos. Lo que les voy a contar a continuación es algo difícil de creer, pero yo lo viví. Y ahora cuando lo recuerdo, no cabe duda que me llega cierta sensación en el estómago como de miedo, como de incredulidad. Y es que un día cuando la maestra salió y luego nos dejaba solos, nos íbamos a platicar con nuestros amigos. Y en un día muy loco los niños armábamos un partidito de fútbol, con una bola de las hojas de papel de nuestros cuadernos. Pero me acuerdo que un día Karen estaba asustando a sus amigas porque se estaban peleando y les decía que se iban a morir. Karen lo dijo de tal forma, con unos ojos mirando a sus compañeras, que hizo llorar a una de ellas que se asustó. Te vas a morir, Mariana. ¿Me escuchas? Te vas a morir. Naro te va a matar. Pero lo que hizo llorar hasta algunos niños
fue que en un momento Karen agarró sus muñecas de papel, de esas que en los 80 uno vestía con ropas de papel y pegamento, y las puso en el suelo. Y mis papás no me creyeron lo que les conté hasta que pasó lo que pasó al final. Pero en ese momento, las muñecas acostadas se levantaron y comenzaron a bailar solas de un lado a otro. Quizás no bailar como tal, pero sí moverse de un lado a otro. En ese momento escuché a muchos niños gritar y a otros llorar, y yo no supe qué hacer, porque me dio como una impotencia muy fuerte. Muchos niños se salieron del salón, y cuando llegó la maestra ya no querían entrar y acusaron a Karen. Pero sí recuerdo que para la maestra era como un invento de los niños, y los obligó a meterse. Yo me quedé en mi lugar con un dolor de estómago muy fuerte. Todo ese día me dolió la panza, y de hecho no comí en casa porque el dolor no se me quitaba, por lo que mi mamá me dio medicamentos hasta que al otro día se me quitó. Unos meses después, mis papás nos levantaron de la cama como a esos de las 10 de la noche, porque había una junta vecinal urgente sobre la seguridad en Victoria. De lo que me acuerdo es que me levantaron y me cambié, y salimos yo y mi hermano tomados de la mano de mi mamá. Don Chuy no había cerrado todavía su tienda, por lo que me acuerdo que mi papá nos compró unas galletas de la marca Deliciosas y un yogurt. Me gustó mucho esa sensación, aún lo recuerdo. También me acuerdo que estaban todos los vecinos afuera y algunos tenían sus pijamas, porque no se habían cambiado. Entre todos, nos fuimos caminando a la mansión Victoria porque mi mamá nos había dicho que algo les estaba pasando a la familia Briceño. Y sí recuerdo asustarme por los gritos que se escuchaban al interior de esa casa. Me acuerdo que las luces de esa casa estaban apagadas, todas. Y en un momento uno de los vecinos pidió silencio, por favor, y fue cuando todos nos callamos. Cuando todos nos callamos, se escuchó un grito largo que se iba apagando, y como perdiéndose en el viento. Ese grito se escuchó como que venía dentro de la casa. «Hay que llamar a la policía, por favor», dijo uno de los vecinos. Pero una vecina se acercó a la puerta de la mansión y tocó 3 veces. «Vecinos, ¿todo bien? ¿Todo bien, vecinos? Vamos a llamar a la policía, vecinos». Unos segundos después salió Karen. La niña se asomó por la puerta entreabierta. «¿Qué pasó?», preguntó. «Hola, hija, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Dónde están tus papás?». «Todo bien, señora. Mis papás salieron de viaje y me quedé con mis hermanos. Estamos viendo una película. Pero ya le vamos a bajar, perdóneme». «Está bueno, pues, cualquier cosa que necesiten nos avisan, por favor, porque estamos escuchando unos gritos muy fuerte». «Ah, es que es una película, señora, perdón, ya nos vamos a dormir». Sí me acuerdo que muchos vecinos nos fuimos a dormir, pero mis papás estaban dudosos porque dice que se había armado la junta vecinal porque precisamente se habían escuchado ruidos muy fuertes y gritos al interior de la mansión Victoria, pero no podían entrar por la fuerza. Eran tiempos en los que la sociedad era muy conservadora. Fue hasta el siguiente día cuando me desperté y cuando mis papás me contaron lo que había pasado en la casa Karen. Pero solo me contaron que había pasado un accidente, por lo que me acuerdo leer a escondidas uno de los periódicos de mi papá. Y es que cuando fui a la escuela, Karen ya no estaba. Mis amigos decían que se había muerto con toda su familia, pero como siempre yo no los creía, porque luego decían solo como chismes. Por eso, un día que mis papás salieron, agarré un montón de periódicos que mi papá guardaba y me puse a investigar si había algo. Y sí, me acuerdo que el titular era algo así como tragedia en Victoria, Durango. Familia entera es hallada muerta al interior de su casa. La nota decía que toda la familia, Karen y su mamá y su papá, su hermanito menor y su hermana mayor, fueron encontrados muertos al interior de la casa.
Pero lo impresionante es que la propia policía consideró que este suceso era algo inexplicable, ya que no encontraron huellas, pistas o rastros de que alguien externo le había hecho daño a la familia. Al contrario, al analizar el cuchillo con el que la familia fue apuñalada, encontraron que tenía las huellas de Karen y que se había cortado las venas en su habitación. Me acuerdo leer esa nota, me acuerdo traumarme, porque leí que las investigaciones señalaban que Karen habría despertado en la noche para matar a toda su familia a puñaladas en varias ocasiones. Hasta leí que Karen habría cometido el delito con odio, porque los rostros de sus papás y hermanos estaban tan desfigurados por las cuchilladas que se sospecha que había ingerido algo, pero nunca se encontró nada en los exámenes. Fue en ese momento que mis papás comenzaron a creer en mí, y hasta el sacerdote de Victoria, Efiginio, llegó a mi casa para platicar conmigo. Le conté al padre lo que había visto en la escuela y lo que Karen me había dicho, y en ningún momento sentí que me estuviera tomando de a loco. Esta historia era muy conocida en Victoria, pero hasta hace poco vi que se hizo una película mexicana, aunque la verdad estaba muy cambiada de lo que había sucedido. También me acuerdo de haber visto un caso, el de la familia Mijangos, lo cual me hizo recordar mucho a Karen. De la película que habla nuestro suscriptor es la película de Karen, la posesión, dirigida por Henry Bedwell y estrenada este año pasado, 2022. Si les gustan historias como esta, los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan de ningún contenido y por supuesto dejar su me gusta. Recuerden enviarme sus experiencias al correo que está en la descripción. Yo soy Carlos, pero ustedes pueden llamarme Charles, y aquí, en este canal, se vive el terror. Que tengan una bendecida noche.